Los planos se extendían sobre la mesa como un mapa de un mundo que ya no entendía. Cada línea, cada medida precisa, era un testimonio de una lógica que se había evaporado de mi propia vida. Desde la ventana de mi estudio, en el piso 23, Madrid era una galaxia de luces prometedoras, un organismo vivo que respiraba y soñaba. Pero yo, su arquitecta, la que diseñaba sus nuevos huesos de acero y cristal, me sentía hueca, una estructura impecable por fuera, pero vacía por dentro. Mis premios acumulaban polvo en una estantería, fríos y silenciosos. Eran la prueba de un éxito que no sentía como mío, como si le pertenecieran a otra persona que había ocupado mi cuerpo y se había marchado sin dejar rastro. Pasaba las noches en vela, trazando edificios que tocarían el cielo, calculando la resistencia de cimientos que soportarían milenios. Era una ironía cruel. Podía anclar toneladas de hormigón a la tierra, pero yo flotaba a la deriva, sin un solo pilar al que aferrarme. El eco de mis pasos en el apartamento minimalista era el único sonido que rompía un silencio que pesaba más que cualquier viga. Mis conversaciones eran superficiales, mis relaciones eran bocetos sin terminar. Vivía una vida diseñada a la perfección, pero inhabitada, un fantasma en mi propia existencia. Todo cambió una tarde de martes, con el cielo gris plomizo anunciando lluvia. Una llamada me informó del fallecimiento de mi abuela, la última hebra que me conectaba con un pasado del que sabía muy poco. Mientras ordenaba sus cosas en la pequeña casa de pueblo que olía a lavanda y a tiempo detenido, encontré una caja de madera lacada en el fondo de un armario. No contenía joyas ni recuerdos previsibles. Dentro, envuelta en seda amarillenta, había una fotografía descolorida. Mostraba una isla imposible, un laberinto de bloques de hormigón que se alzaban directamente del mar, tan densa y poblada que parecía una fortaleza impenetrable. Junto a la foto, una carta con ideogramas que apenas reconocía y un trozo de carbón, suave y pulido por el tiempo. Le di la vuelta a la imagen. Escrito a lápiz, con una caligrafía casi borrada, había un nombre que nunca había oído, el de mi abuela de joven, y debajo, una sola palabra que se clavó en mi mente como un ancla en el vacío: Hashima. La palabra Hashima se convirtió en un eco en las paredes de mi apartamento, un susurro que se colaba entre los cálculos de carga y las normativas de edificación. Pasé noches enteras frente al ordenador, no para diseñar, sino para desenterrar. El fantasma digital de la isla emergió ante mí en fotografías granuladas y documentales olvidados. Era la isla acorazada, un laberinto de hormigón abandonado a la furia del mar. Vi sus edificios vacíos, sus ventanas como cuencas oculares ciegas mirando al océano, sus calles silenciosas donde una vez bulleron 40.000 almas. Cada imagen era una contradicción, una proeza de la ingeniería y un monumento al olvido. El trozo de carbón en mi mano ya no era una simple piedra, era el corazón negro y detenido de aquel lugar. Pero la información no era suficiente, era fría, distante. La conexión real, la que podía llenar mi vacío, estaba en aquella carta. Llevé el frágil papel a un pequeño instituto cultural japonés en el centro de Madrid. Un anciano de manos cuidadosas y mirada serena lo tomó como si sostuviera un ala de mariposa. Mientras sus ojos recorrían los ideogramas, el silencio en la sala se hizo denso, expectante. Y entonces empezó a traducir, su voz baja tejiendo un puente a través del tiempo. No era una carta, sino fragmentos de un diario. La voz de mi abuela, joven y vibrante, hablaba de la isla no como una prisión, sino como un nido. Describía el olor a sal y a carbón, el sonido constante de las olas rompiendo contra el dique y el murmullo de miles de vidas apiladas unas sobre otras, compartiendo sueños en un espacio imposible. Hablaba de los cimientos de la isla, que no eran de roca, sino de comunidad, y hablaba de una promesa, de una parte de sí misma que tuvo que dejar enterrada bajo el hormigón para poder empezar de nuevo. Esa noche, de pie frente a mi ventana, ya no vi una galaxia de luces prometedoras en Madrid, vi una red fría y anónima. Mis planos, mis edificios perfectos, eran estructuras sin alma. Mi abuela había vivido en un lugar que era todo lo contrario, imperfecto, brutal, pero lleno de vida hasta los bordes, un lugar donde cada pared tenía una historia. Comprendí entonces que mi sensación de flotar a la deriva no era una metáfora. Literalmente, no sabía de dónde venía, qué raíces me anclaban a la tierra. Mis cimientos no estaban en Madrid, ni en ningún edificio que yo pudiera diseñar. Estaban allí, en esa isla fantasma al otro lado del mundo, esperando. Apagué el ordenador, dejando a medias el diseño de un rascacielos que prometía ser mi obra cumbre.
Abrí un cajón, saqué mi pasaporte y lo puse sobre la mesa, junto a la foto descolorida, la carta traducida y el pedazo de carbón. El billete de ida era la única viga que necesitaba ahora, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era un plano, sino un horizonte. El motor del pequeño pesquero se detuvo, dejando un silencio tan absoluto que zumbaba en mis oídos. Frente a mí, Hashima se alzaba como un acorazado fantasma, una silueta gris contra un cielo de acero. El pescador, un anciano con la piel curtida por la sal y el sol, no me miró. Sus ojos estaban fijos en el rompeolas, en las fauces de hormigón que protegían la isla. El mar no devuelve lo que se traga, me había dicho, ni las piedras, ni los recuerdos. Desembarcar fue como poner un pie en otro tiempo. El aire era denso, cargado del olor a salitre y a hormigón húmedo. Cada paso levantaba una fina capa de polvo de carbón, el mismo polvo del que estaba hecho el trozo que llevaba en mi bolsillo. No vine como una turista en busca de ruinas fotogénicas. Vine como una constructora, pero a la inversa. Mi trabajo no era levantar muros, sino escucharlos. Mi primer instinto, el de la arquitecta, fue analizar las estructuras, la increíble densidad, la ingeniería que permitió que miles de vidas florecieran en un peñasco en mitad del océano. Pero pronto, esa mirada técnica se disolvió. Con el diario de mi abuela como mapa y mi cuaderno de bocetos como única herramienta, comencé a caminar. No dibujaba edificios, sino las heridas que el tiempo les había infligido. Trazaba las líneas de las grietas como si fueran arrugas en un rostro, el recorrido de las raíces que se abrían paso a través del cemento, la forma en que la luz se colaba por los techos derrumbados. Eran los planos de la memoria, la arquitectura del olvido. Cada rincón susurraba una historia. El silencio de un aula con los pupitres volcados, la quietud de una barbería con un sillón oxidado mirando a una pared vacía, las escaleras interminables que conectaban un mundo vertical, donde los vecinos eran el único horizonte. Seguí las indicaciones del diario, buscando el bloque 65, el edificio más alto, el que mi abuela describía como una atalaya desde donde se podía tocar el cielo y sentir el pulso de la isla entera. Subir por sus escaleras fue un ascenso a través de fantasmas. Cada piso era una capa de vida abandonada. Restos de tatamis, un zapato de niño, fragmentos de un cuenco de arroz. El viento aullaba a través de los pasillos abiertos, un lamento que parecía llevar consigo las voces de todos los que se habían marchado. Finalmente, llegué a su apartamento, o a lo que quedaba de él. La puerta había desaparecido, dejando un rectángulo de oscuridad que daba directamente al mar. Entré despacio. El espacio era minúsculo, pero la ventana que ocupaba toda la pared lo convertía en un balcón sobre el abismo. Era la vista que ella había descrito. El sol poniéndose sobre el agua, tiñendo las nubes de un naranja violento. Allí, de pie, sentí por primera vez el suelo firme bajo mis pies. Estos muros, este hormigón agrietado, eran mis cimientos. El diario hablaba de una promesa guardada, un pequeño tesoro escondido no de los demás, sino del tiempo. Junto a la ventana, tal y como ella había escrito, había una pequeña grieta en la pared, casi invisible. Mis dedos, acostumbrados a la precisión milimétrica de los planos, la encontraron al tacto. Con cuidado, usando una pequeña piedra, ensanché la abertura. Dentro, envuelto en un trozo de tela encerada, había algo pequeño y duro. Lo saqué a la luz del atardecer. Era una figura de madera tallada, un pequeño pájaro con las alas a medio desplegar. Y al darle la vuelta, vi que en su base había una inscripción casi borrada, 2 ideogramas que no estaban en el diario. Mientras mis dedos repasaban el relieve de aquella escritura desconocida, un ruido sordo y profundo retumbó bajo mis pies, y el suelo de hormigón se estremeció violentamente. El temblor cesó tan bruscamente como había comenzado, dejando tras de sí una lluvia de polvo y un silencio más profundo que el anterior. El hormigón bajo mis pies pareció exhalar un suspiro milenario, el quejido de una memoria de piedra.
Aferré con fuerza el pájaro de madera. Su forma imperfecta y cálida era el único ancla en la inmensidad de aquel momento. No había sido un derrumbe. Había sido un latido. El corazón de la isla, dormido durante décadas, reconociendo una parte de sí misma que había regresado. La promesa de mi abuela ya no era un secreto enterrado, sino una presencia viva que vibraba en mi mano. Dejé la isla al amanecer, con el pájaro a buen recaudo en mi bolsillo. El viejo pescador me esperaba junto a su barca, su rostro impasible como una roca erosionada por el mar. No hizo preguntas. Durante el trayecto de vuelta el silencio entre nosotros no fue incómodo, sino cómplice. Cuando llegamos a la pequeña aldea pesquera, antes de despedirme, saqué la figura de madera y se la mostré. Señalé los 2 ideograves en su base. El anciano entornó los ojos, acercando la talla a su rostro. Sus dedos, agrietados como la tierra seca, rozaron la inscripción con una delicadeza inesperada. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un murmullo arrastrado por la brisa salina. No era una palabra, dijo. Era un nombre. Kaito. Y luego añadió algo que el diario de mi abuela nunca mencionó. Kaito era el nombre de un joven tallador de madera que desapareció en el último derrumbe de la mina, semanas antes de que la isla fuera evacuada para siempre. La revelación cayó sobre mí no como una viga, sino como el agua que finalmente llena un pozo vacío. La promesa de mi abuela, el tesoro que había dejado atrás, no era un objeto. Era el recuerdo de un amor, el fantasma de un futuro que nunca pudo ser. Un futuro enterrado bajo toneladas de roca y carbón. Ella no huyó de la isla, sino que se arrancó de ella, para poder sobrevivir, dejando sus verdaderos cimientos en el corazón de aquella montaña de hormigón. Y yo, su nieta, había pasado toda mi vida intentando construir sobre un terreno hueco, porque mis raíces no estaban en la tierra, sino en una historia de amor interrumpida por la tragedia. De vuelta en Madrid, mi apartamento minimalista me pareció por primera vez una jaula de cristal. Los premios en la estantería ya no eran trofeos, sino lápidas de una ambición vacía. Extendí sobre la mesa los planos del rascacielos que iba a ser mi obra cumbre. Lo miré durante horas, no con los ojos de una arquitecta, sino con los de alguien que por fin entendía el verdadero significado de la palabra construir. Mis líneas eran perfectas, mis cálculos impecables, pero mi edificio no tenía alma. Era una proeza técnica que se alzaba hacia el cielo ignorando por completo el suelo que pisaba. Con un gesto lento y deliberado, cogí un lápiz de carbón, no uno de mis portaminas de precisión, sino uno grueso, casi tosco, y empecé a dibujar de nuevo. No borré el diseño anterior, sino que lo transformé. Dejé que las líneas rectas se curvaran, que los espacios asépticos se llenaran de imperfección. Integré en la base del rascacielos un jardín público, un espacio de silencio y memoria donde los muros susurraran historias en lugar de imponer su presencia. Diseñé grietas intencionadas por las que se colaría la luz, creando patrones cambiantes como el recuerdo. Dejé que la estructura respirara, que tuviera cicatrices. Ya no quería tocar el cielo, quería honrar la tierra. Ya no busco la perfección en mis planas, busco la verdad. Comprendí en aquella isla silenciosa que la arquitectura no consiste en desafiar a la gravedad o en imponer nuestra voluntad sobre el paisaje. Consiste en escuchar las historias que nos cuenta la piedra, el eco de las vidas que habitaron un espacio, el murmullo del tiempo que todo lo transforma. Descubrí que los cimientos más sólidos no se hunden en la tierra, sino en la memoria, y que toda estructura, por alta y moderna que sea, es frágil si no se construye sobre los cimientos invisibles del pasado. No volví a Hashima para rescatar unas ruinas, sino para que sus ruinas me rescataran a mí. Y aprendí que para levantar un futuro con propósito, primero hay que tener el valor de excavar en nuestro propio abandono y construir un hogar en las historias que nos hicieron ser quienes somos.